Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live de la plataforma en redes sociales de Radio Darío 89.3. Hoy es miércoles 27 de marzo del año 2019. Hoy se cumplen 3 meses y 6 días de la toma ilegal del canal 100% Noticias y también de la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau. Como medio de comunicación nos sumamos a la campaña de exigir la liberación de todos los presos políticos y de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau. Nuevamente es un placer darles la bienvenida a esta nueva edición de Noticias Live de hoy día miércoles 27 de marzo. Gracias por acompañarnos y les invito a, como siempre, como cada noche, a que sean partícipes de esta transmisión, dejando un me gusta o un me encanta en la transmisión, comentando y compartiendo nuestra transmisión en vivo para que, al igual que ustedes, sus amigos en las redes sociales estén al tanto con el sistema informativo Darío Noticias. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y de inmediato pasamos al detalle de las informaciones, y es que este día se ha llevado a cabo una reunión entre la delegación del gobierno de Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Comité Internacional de la Cruz Roja, en donde han abordado cuál sería la función de este organismo internacional en el proceso de liberación de los prisioneros políticos. Carlos Tunderman Berheim nos amplió sobre este tema. Darío Noticias. Miren, el encuentro consistió en que ellos nos dieron a conocer cuál es su mandato, los límites que tiene su mandato. Recuerden que la Cruz Roja Internacional es un organismo humanitario y que tiene, por lo tanto, un mandato muy claro de independencia en su actuación y de límite a los aspectos humanitarios. Nos presentaron su propuesta de acuerdo para que se firme un acuerdo con ellos, pero sí nos dijeron que están dispuestos a participar en el proceso de liberación de las personas presas y detenidas. Y nos dieron las recomendaciones de cómo elaborar las listas de las personas que están presas y detenidas, qué datos necesitan de cada una de ellas, y ese es el trabajo previo que vamos a hacer para que luego se les presenten a ellos y ellos puedan conciliar las listas. ¿Y cómo ha trabajado con esas listas, don Carlos? Las listas va a preparar la suya el gobierno y nosotros las nuestras. La nuestra la estamos haciendo sobre la base de la lista que nos proporcionó la CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esas listas son listas abiertas, en el sentido de que se pueden actualizar si hay nuevas personas detenidas o nuevas personas que sean capturadas. Entonces, ellos nos presentaron los límites que tiene el mandato de la Cruz Roja, qué es lo que ellos pueden hacer en este proceso de liberación. Pero importante decir es que aceptaron participar en el proceso de liberación de todas las personas que están presas y detenidas en el plazo máximo de 90 días. Pero establecieron ellos ahí que ellos asumen los aspectos humanitarios, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la conciliación de las listas. Nos dieron también indicaciones de cómo tienen que ser elaboradas las listas, porque está la lista del gobierno, está la lista de la alianza. Nosotros nuestra lista la basamos en la lista que preparó la CIDH, pero la estamos actualizando. Además, las listas son abiertas, porque si hay nuevos presos capturados, las incluiremos en la lista. Y nos dieron las indicaciones de qué datos necesitan. Ellos tienen necesidad de precisión para que haya una identificación perfectamente de cada persona, presa o detenida. Nombres, los dos nombres, los dos apellidos, cuándo fue detenido, cuánto tiempo tiene de estar detenido, en qué condición está, si está detenido, si se inició proceso, si ya está con sentencia firme, si está en apelación, etc. Toda esa información es importante, nosotros vamos a trabajar ahora en eso, pero también esta tarde vamos a trabajar la mesa de negociación, vamos a dedicar la tarde a revisar lo que ellos nos han dicho, para que se pueda formalizar un acuerdo ya de carácter oficial, que tiene que ser así, entre la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno de Nicaragua y la mesa y la alianza con mesa de negociación. Darío Noticias.
Gracias por informarse con nosotros. Doña Miriam del Socorro Vargas, también conocida como Doña Coquito o la abuelita vandálica, adquirió popularidad en el contexto de las protestas por regalar agua helada a los manifestantes. Hoy ha tomado la decisión de exiliarse en Costa Rica. Su hija, Lisette Vargas, nos explica sobre la decisión de su madre. Darío Noticias. Sí, ella se tuvo que ir, pues ella no se quería ir, ella se fue llorando porque ella decía que su Nicaragua ella no la dejaba ni a su pueblo, pero nosotros decidimos de que ella se fuera a través de tanta persecución, ¿verdad? Aquí motorizados de civiles pasaban diciendo, vieja y guatal, por cual te vas a morir, antes que se vaya Daniel vas a ver que te vamos a palmar. Camionetas nos seguían a ver para dónde cogíamos, a dónde vivíamos. Entonces ya eso era constante, como le dije yo a mi mamá, mejor que Dios te mande a traer, cuando te mande a traer no que te vayan a matar. Y ella no quería irse, pero sí, nosotros hicimos la lucha para que ella se pudiera ir, pero ella se fue muy triste porque decía que ella no quería dejar su gente. Bueno, ella tiene un sinnúmero de enfermedades, ella se fue un poco enfermita, ¿verdad? Ella tiene su problema de su artritis de su rodilla, que ella es operada, la presión, el azúcar, todo eso la afecta constantemente. Pero sí nos sentimos un poquito pues mejor porque no va a estar con esa tensión. Ella mucho se ponía enojada cuando miraban que las marchas no podía marchar. Ella decía de que me siento inútil porque no puedo ir a marchar, a expresar lo que la liberación de los presos y las presas políticas. Entonces ella se deprimía y se ponía a llorar. Pero sí nos sentimos un poco bien a pesar de sus enfermedades que ella lleva. Nos sentimos bien porque ella ya se va a reunir con personas de que realmente se han ido de aquí por su seguridad. Y como le dije yo, mamá, allá también vas a ver a tu gente que es de aquí, allá también la vas a ver. Darío Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros en la edición estelar de Noticias Live de nuestra plataforma en redes sociales. Por otra parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco, que conforma o conglomera más de 75 organizaciones en todo el país, emitió un comunicado en el que ha dicho que han conformado un consejo político. El comunicado que aparece en pantalla dice lo siguiente y voy a dar lectura a continuación. La Unidad Nacional Azul y Blanco, de acuerdo a su comunicado, aglomera 75 organizaciones que la conforman y hacen del conocimiento de la ciudadanía lo siguiente. El día 26 de marzo de 2019 se llevó a cabo una asamblea general con sus miembros con el objeto de elegir un consejo político plural e incluyente que pudiera representar a esta organización. Dicha asamblea se llevó a cabo de una forma transparente, quedando electos los siguientes miembros. 1. Yaritza Rostrán, coordinadora universitaria por la justicia y la democracia. 2. Ivania Álvarez, del movimiento 19 de abril de Tipitapa. 3. Guillermo Inser, de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil. 4. Jerry Estrada, del Movimiento 19 de Abril, de León. 5. Violeta Granera, del Frente Amplio por la Democracia. Jesús Teffel, del Grupo de Apoyo Nacional. Aide Castillo, de Movimientos Sociales por las Segovias. Catherine Ramírez, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Estelí. Giovanni Silva, de la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua. Max Jerez, de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional de Autoconvocados, y George Enrique, del Movimiento Costeño Autoconvocado. Por último, el comunicado agrega: las y los elegidos representan diferentes sectores de las organizaciones de la sociedad civil, territorial, estudiantil, político y víctimas. Comunicado, Unidad Nacional Azul y Blanco, 27 de marzo del año 2019. Gracias por continuar con nosotros informándose a esta hora de la noche de hoy miércoles 27 de marzo. Hemos conversado con el abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien ha dicho que la liberación de los presos políticos no debería ser una concesión como resultado del diálogo que sostiene el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, porque refiere que todos los procesos judiciales son nulos. Veamos a continuación las declaraciones del doctor Julio Montenegro. Darío Noticias.
Bueno, de hecho nosotros sabemos que actualmente hay una situación de un diálogo nacional con todos los bemoles que conlleva, pues, de los cuestionamientos que se están haciendo. Estamos hablando incluso de quiénes pueden ser los mediadores, quiénes los observadores a nivel internacional o en su carácter de garante. Pero bueno, en esta etapa que estamos hablando del diálogo nacional se suponía, bueno, que una de las primeras condiciones a cumplirse era que todas estas personas, estamos hablando de más de 750 personas que están privadas de libertad por asuntos de índole política, debían haber quedado en libertad. Y esto no es por un asunto quizás de una concesión graciosa, es por un asunto de ley, porque todos los procesos están nulos. Y ahí volveríamos a enumerar una serie de situaciones incluso que tienen que ver con acusaciones mal hechas, con intercambio de información y pruebas mal hechos, con actuaciones irregulares, el no ejercicio del control de legalidad de la autoridad judicial, incorporación de prueba anticipada de manera irregular, que no cumple con los cánones, la incorporación de los códigos 1, 2 o de otro tipo dentro de los procesos judiciales donde prácticamente van a leer en una pizarra grande o leen los documentos que llevan en su mano. No les consta nada de las actuaciones de seguimiento que ellos hicieron. De hecho, no se está aplicando la norma como corresponde, pero vamos a intentar hablando de los casos donde sí procedería este tipo de situaciones y qué significa para los casos que sí le corresponde aplicarse. Cuando hablamos de casa por cárcel, significa que la persona que obtiene este supuesto beneficio llega a su domicilio, está bajo la custodia de una persona, no puede salir de su domicilio. Es decir, en vez de estar en un centro penitenciario, su casa es la cárcel. Tiene restricción migratoria y tiene que hacer presentación periódica las veces que le indique la autoridad judicial. En estos casos lo común ha sido una vez al mes. Ahora, ¿qué significa la convivencia familiar? Bueno, supone que ha pasado por una serie de etapas en el sistema penitenciario, comenzando por la adaptación y luego la integración a diversas actividades dentro del sistema penitenciario, la actividad de trabajo, eso se va combinando con lo que es la efectiva prisión. Y hay un determinado momento en que estas personas tienen más allá del 50%, es decir, 60, 70% de su pena cumplida. ¿Y qué es lo que se hace? Como son personas ya que no tienen supuestamente algún tipo de nivel de peligrosidad, estamos hablando de delitos comunes, pues usualmente, entonces lo que se hace es que se le da de manera graciosa, si de alguna manera lo pudiéramos llamar, ya está por ley, pues, pero bueno, si la autoridad sí lo estima, porque está en manos de las autoridades penitenciarias, y otorgan esa posibilidad de que la persona vaya y viva con su familia y pueda trabajar sin problema. Darío Noticias. El actuar de los paramilitares en nuestro país el año pasado dejó al menos a 300 personas asesinadas constatadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿de dónde salieron las armas que usaban los paramilitares? De acuerdo al general en retiro Hugo Torres Jiménez, las armas que usaron los paramilitares salieron de las bodegas de la Policía Nacional y afirma además que el Ejército de Nicaragua conoce bien quiénes son los paramilitares. Veamos en Noticias Live sus declaraciones. Darío Noticias. Las armas de los paramilitares salieron de las bodegas de la policía orteguista y algunas salieron de las propias casas de los paramilitares que las conservaban desde el fin de la guerra. Se sospecha que algunas pudieron haber sido dadas por algunos militares, sino por la institución militar. Pero el grueso de las armas creo que salió de las propias bodegas de la Policía Nacional, porque son armas de guerra, los fusiles AK, las escopetas no son armas que abunden así en grandes cantidades en las manos de la gente, y además de eso recordemos que asaltaron las armerías del país para proveerse también de algún número de armas, pero esto en menor cantidad. El ejército está en deuda con la sociedad nicaragüense. El ejército le debe explicaciones a la ciudadanía. ¿Por qué no desarmó a los paramilitares, sobre todo en los primeros días cuando se identificaban más claramente como tales, en los días en que todavía Ortega no había dado la orden de que la policía los incorporara plenamente a sus filas, convirtiéndolos de la noche a la mañana en policías voluntarios? El ejército
repito, debía de haber desarmado a esta fuerza irregular, a esta fuerza que operaba en contra de la ley y a la cual estaba obligado a desarmar y a coger presos. Esa explicación habrá que seguírsela pidiendo al ejército y en algún momento tendrá que darla. Pero todavía está a tiempo el ejército en el aspecto de la justicia, en el aspecto de la seguridad, de desarmar a estas fuerzas paramilitares, porque sus servicios de inteligencia, como los de la policía, saben quiénes son los que conforman esta fuerza paramilitar. Con nombres y apellidos lo saben quiénes son, dónde viven, número de cédulas, etc. Darío Noticias. De acuerdo a Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, los funcionarios del Centro Penitenciario Jorge Navarro La Modelo en Tipitapa han tomado represalias en contra de los presos políticos que se manifestaron el fin de semana dentro del sistema penitenciario. Veamos sus declaraciones. Darío Noticias. No les permitieron el suministro, el acceso a la agua, pues por lo tanto estuvieron expuestos al sol y sin agua, y también no les permitieron alimentarse durante muchas horas, pues, y están restringiendo a su mínima expresión el ingreso de alimentos que normalmente su familia le provee, ¿verdad? Entonces, además en la visita familiar tenían a funcionarios que estaban ahí escuchando lo que se decía, y por supuesto los reos políticos estaban sumamente nerviosos y temerosos de que al regresar a su celda fueron sometidos a más actos de represión y de brutalidad por parte de los funcionarios. Nosotros tenemos que condenar este hecho. Es una acción, diríamos, brutal y violatoria de los derechos humanos de los internos, y hace que el gobierno pareciera que no tuviera una verdadera voluntad de resolver la situación mediante el diálogo. Mencionó que lo sacaron completamente desnudo. Sí, por más de medio día en punto, en la hora donde hay más sol, donde el sol es más inclemente, los desnudaron y los llevaron al patio, pues, y los tuvieron por más de una hora en el patio, el patio sol, que le llaman ellos, totalmente desnudo, lo cual es una acción totalmente condenable, pues, dado de que seguramente han de haber sufrido de deshidratación extrema, sin agua, y quemaduras de dimensiones que no podemos calcular, pues, pero nosotros reiteramos, condenamos enérgicamente estos actos de brutalidad, ¿verdad?, y que vulneran derechos humanos de los ciudadanos reos políticos. Darío Noticias. Y en notas internacionales, ataques violentos se registraron hoy en Venezuela tras las agresiones de grupos chavistas a personas que iban a acudir a la presentación del plan Operación Libertad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Veamos el reporte de La Voz de América. Darío Noticias. Mientras en Venezuela persiste el corte eléctrico en varios estados del país, la violencia en la sociedad ha aumentado considerablemente durante los últimos días. Recientemente, la caravana del presidente interino del país, Juan Guaidó, así como diputados y comunicadores, fueron agredidos por personas presuntamente afectas al gobierno en disputa. Durante la presentación de la denominada Operación Libertad, en la sede del partido Acción Democrática, ciudadanos y parlamentarios rechazaron las agresiones sufridas presuntamente a manos de los denominados colectivos. Que aparte de tener la hegemonía comunicacional, ahora también quiere que ustedes, los periodistas, nos lleven lo que estamos llevando, la ruta a seguir para cesar la usurpación. Y se lo decimos en su cara y al mundo entero. Tiene que activarse un mecanismo de cooperación internacional, porque este país es sumamente importante para la estabilidad de la paz de la región y del mundo. El dirigente social Luis Márquez aseguró que a su juicio el gobierno en disputa se vale de delincuentes para amedrentar. Pero además el llamado es a los colectivos, mal llamados colectivos, porque son paramilitares. El llamado es a ellos,
Ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, señores paramilitares colectivos. Ustedes tienen familias que están padeciendo las inclemencias de la hambruna, la inclemencia de la falta de medicina, la inclemencia de la situación de inseguridad. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, por su parte, asegura que la violencia proviene de la denominada derecha fascista y no de los colectivos afectos al gobierno. Un plan macabro, perverso, construido desde Washington y ejecutado con factores de la derecha extremista venezolana por grupos terroristas de esta misma derecha que atacan al pueblo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Darío Noticias. Y este miércoles el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien le reiteró el respaldo para el presidente encargado. Además, afirmó de que Rusia debe salir de Venezuela. Veamos también el siguiente reporte de La Voz de América. Darío Noticias. El presidente Donald Trump mantuvo una reunión con la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El mandatario estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y se opuso a la llegada del personal militar ruso a Venezuela. Rusia tiene que salir. Próxima pregunta. Trump hizo el comentario con el vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete que se reunieron con Rosales, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda en Estados Unidos. Apoyamos a Venezuela, a su esposo y a las personas que él representa, que son la mayoría del país. Lo que está sucediendo allí no debería estar sucediendo y no debería permitirse que ocurra en ninguna parte. Estamos con ustedes en un 100%. Por favor, envíele mi saludo y todo va a salir bien. Haremos que esto funcione. Muchas gracias. Estará bien. Rosales condenó la detención de Juan Blanchard, primo hermano de la madre de Juan Guaidó, y alertó sobre amenazas de detención de Gustavo Guaidó, hermano del presidente encargado. Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó. Por su parte, Trump reiteró que no hay plazos para la salida de Nicolás Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa. Están bajo mucha presión en este momento. No tienen dinero, no tienen petróleo y no tienen nada. Tienen mucha presión en este momento. No tienen electricidad. Aparte de la presión militar, no hay más presión que la que ya tienen. Además de este encuentro, Rosales participó en un almuerzo en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Se reunió con legisladores de ambos partidos del Congreso de Estados Unidos, además de encontrarse con miembros de la diáspora venezolana en la sede del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Darío Noticias. Gracias a quienes nos han acompañado en el transcurso de esta edición informativa, entre ellos a Lester Núñez, a Yalmar Cadenas, también a quien se identifica en redes sociales como Pinolero Nica, por gracia de Dios, a nuestro fan destacado Vilma Maradiaga, a Armida Rodríguez, a Zaira Meredes Romero, a Adelaida Aragón, a Bonerge Javier Moody, a Eduardo Ruiz, a María Solís, a Luisa Margarita Cortés y también a Esperanza Fernández. Saludos a cada uno de ustedes. Nosotros le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live. Gracias por habernos acompañado y le reiteramos la invitación para que se informe siempre en nuestras plataformas, en Facebook, Twitter, y también le invitamos a que se suscriba en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Darío Radio. Me despido, soy Francisco Torres Tapia. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.